En el año 2004, en una mina de lignito del distrito de Kutch, en el estado de Gujarat al noroeste de India, unos geólogos sacando carbón encontraron entre los sedimentos algo que no era carbón: vértebras grandes, de un animal que nadie vivo ha visto moverse. Las vértebras se catalogaron, se almacenaron y durante 20 años esperaron en una institución académica a que alguien tuviera el tiempo y los métodos para analizarlas completamente. En febrero de 2024, Debajit Datta y Sunil Bajpai, del Instituto Indio de Tecnología de Roorkee, publicaron en Scientific Reports, la revista del grupo Nature, la descripción completa de lo que esas vértebras representaban. Un animal de entre 10,9 y 15,2 metros de longitud. Un reptil que vivió hace 47 millones de años en los pantanos costeros de lo que hoy es Gujarat. Un animal que, en el extremo alto de sus estimaciones, supera en longitud a Titanoboa cerrejonensis, el récord que los museos y los libros de texto llevan 15 años atribuyendo sin discusión a una serpiente de Colombia. Lo llamaron Vasuki indicus, en honor a Vasuki, la serpiente de la mitología hindú que se enrosca alrededor del cuello de Shiva, la serpiente que los dioses usaron como cuerda para agitar el océano primordial en la búsqueda del néctar de la inmortalidad. La serpiente que lleva ese nombre en los registros paleontológicos de 2024 puede haber sido más larga que la serpiente que todos creían la mayor de la historia. Para entender lo que Vasuki significa, hay que entender primero lo que Titanoboa construyó. En el año 2004, la misma temporada en que los geólogos de Gujarat estaban sacando sin saberlo las vértebras de Vasuki, una expedición científica en el yacimiento carbonífero de Cerrejón, en el departamento de La Guajira al norte de Colombia, comenzó a extraer fósiles de los estratos del Paleoceno que databan de entre 58 y 60 millones de años. Lo que encontraron en esos estratos fue suficiente para una descripción formal en la revista Nature en el año 2009. El equipo liderado por Jason Head, del Smithsonian Tropical Research Institute, describió una nueva especie de boideo, un miembro de la familia que incluye a las boas y las pitones, a partir de vértebras y otras piezas esqueléticas de al menos 28 individuos. Titanoboa cerrejonensis. El nombre del género combina el griego con el español, el boido titán. El nombre de la especie honra el yacimiento donde se encontró. La estimación de tamaño que Head y sus colegas publicaron fue la que cambió la conversación, entre 12,8 y 14,3 metros. Un peso de alrededor de 1.135 kilogramos. Una serpiente más pesada que cualquier dinosaurio terópodo de tamaño mediano. La serpiente más larga documentada en el registro fósil de la historia. El problema con las estimaciones de longitud en serpientes extintas es un problema de escalado. Los paleontólogos no tienen el animal completo, tienen vértebras. Y la pregunta de cómo traducir el tamaño de una vértebra individual en una longitud corporal total tiene una respuesta que depende de supuestos sobre las proporciones del cuerpo del animal, supuestos que se verifican comparando con especies actuales. En el caso de Titanoboa, el equipo de Head usó la relación entre el tamaño de las vértebras medias y la longitud total del cuerpo en anacondas verdes actuales. Midieron vértebras de anacondas de longitud conocida, establecieron la relación matemática entre el tamaño vertebral y la longitud total, y aplicaron esa relación a las vértebras de Titanoboa. Esa metodología tiene un supuesto implícito, que Titanoboa tenía proporciones corporales similares a las de la anaconda verde moderna, que la relación entre el tamaño de sus vértebras y su longitud total era comparable. Es un supuesto razonable porque Titanoboa es un boideo y las anacondas son boideos. Están relacionadas. Pero el supuesto no es una certeza, y en biología de serpientes extintas, la diferencia entre un supuesto razonable y una certeza puede ser de varios metros. Un trabajo publicado en 2013 por Mark Denny y colegas cuestionó los métodos originales de estimación y sugirió que Titanoboa podría haber sido algo menor que los 14 metros de los estimados más altos. La controversia nunca fue completamente resuelta porque no hay manera de verificar externamente las estimaciones. No existe ningún Titanoboa completo articulado en ninguna colección paleontológica del mundo. Titanoboa es el registro oficial porque el caso científico publicado en Nature en 2009 lo estableció con el mejor método disponible en ese momento. No porque haya certeza absoluta sobre esa longitud. Vasuki indicus complica el panorama por una razón diferente a la que la mayoría de los titulares de 2024 sugirieron.
Las 25 vértebras descritas por Datta y Bajpai son vértebras del tercio medio del cuerpo. No hay vértebras de la cabeza, ni de la cola, ni del tercio anterior. Lo que existe son los huesos de la región más robusta del animal, la zona donde el diámetro del cuerpo es mayor y donde, por lo tanto, las vértebras son más grandes. Para estimar la longitud total, a partir de vértebras medias, los investigadores necesitan saber qué fracción de la longitud total corresponde a la región media del cuerpo. Y eso depende de las proporciones del animal completo. Vasuki pertenece a la familia Matsoidae, una familia de serpientes extintas que no tiene parientes vivos directos. Los matsoidos eran abundantes en el Cretáceo y el Eoceno en el hemisferio sur. Tenían morfología general de serpiente grande, pero sus proporciones corporales, la relación entre la longitud de la cabeza, el tronco y la cola respecto al total, son inferidas a partir de los pocos esqueletos articulados que existen de otras especies del grupo, no de Vasuki específicamente. Datta y Bajpai usaron varios métodos de escalado diferentes, aplicados a distintas especies de referencia dentro de los matsoidos y a serpientes grandes actuales. Los resultados produjeron el rango de 10,9 a 15,2 metros. El límite inferior del rango de Vasuki es menor que el límite inferior del rango de Titanoboa. El límite superior del rango de Vasuki excede el límite superior del rango de Titanoboa, y los rangos se solapan ampliamente en la zona central. Lo que los autores del paper escribieron, con la precisión cautelosa que requiere la literatura científica, fue que Vasuki era probablemente uno de los taxones de serpiente más grandes que han existido, y que era comparable en tamaño o posiblemente mayor que Titanoboa. Probable, posiblemente. Dos palabras que la divulgación científica rara vez reproduce con la misma fidelidad que los titulares. Pero hay algo en la comparación entre Vasuki y Titanoboa que va más allá de los metros en disputa, y que ilumina por qué el Paleoceno y el Eoceno produjeron serpientes de esa escala en primer lugar. Titanoboa vivió hace entre 58 y 60 millones de años. El Paleoceno tardío, 13 millones de años después de la extinción del Cretácico que eliminó a todos los dinosaurios no avianos. El planeta se estaba recuperando de esa extinción con una diversificación biológica acelerada, y el clima global era considerablemente más cálido que el actual. Los modelos paleoclimáticos del Paleoceno tardío estiman que las temperaturas medias globales eran entre 4 y 10 grados más altas que las actuales. El Caribe paleocénico, donde estaba Cerrejón, tenía temperaturas medias anuales que los investigadores calculan entre 30 y 34 grados. El tamaño corporal de las serpientes está directamente correlacionado con la temperatura ambiental. Las serpientes son ectotérmicas. Su temperatura corporal depende del entorno. A mayor temperatura ambiental, más rápido es el metabolismo a cualquier tamaño corporal dado, y más rápido es el crecimiento. Las serpientes más grandes del mundo actual viven en los trópicos húmedos más cálidos, el Amazonas y el sudeste asiático. La mayor temperatura media permite sustentar cuerpos más grandes porque el metabolismo funciona con más eficiencia a temperaturas más altas. El Paleoceno tardío de Colombia era más cálido que el Amazonas actual. Eso creó las condiciones metabólicas para un serpiente de la escala de Titanoboa. Vasuki vivió 13 millones de años después, en el Eoceno medio, en lo que hoy es Gujarat. El Eoceno fue globalmente aún más cálido que el Paleoceno en algunos periodos. El óptimo climático del Eoceno, entre 50 y 40 millones de años, es el periodo más cálido de los últimos 65 millones de años. El Gujarat del Eoceno era un ambiente costero húmedo, pantanoso, tropical, con temperatura media que los sedimentos de la formación sugieren comparable o superior a la del Cerrejón paleocénico. Dos serpientes de escala comparable, en continentes distintos, en períodos distintos, en ambas producidas por el mismo factor, un planeta más caliente que el actual. La historia de los gigantes del orden Squamata, el orden que incluye a las serpientes y a los lagartos, durante el Paleoceno y el Eoceno, no se reduce a Titanoboa y Vasuki. Gigantophis garstini fue descrita en 1901 a partir de vértebras encontradas en Egipto y Pakistán. Vivió durante el Eoceno tardío, hace entre 37 y 40 millones de años. Las estimaciones de longitud, revisadas varias veces desde el siglo XX, la sitúan hoy en torno a los 9 a 10 metros. Menor que Titanoboa
y que el rango medio de Vasuki, pero significativamente mayor que cualquier serpiente viva actual. Paleophis colosseus es un caso más extremo y más problemático. Descrita a partir de vértebras encontradas en sedimentos eocenos de Mali, era una serpiente marina, un linaje de ofidios que durante el Eoceno colonizó los mares cálidos del Tetis, el antiguo océano que separaba Europa y África de Asia. Las vértebras de Paleophis colosseus son grandes, comparables en tamaño a las de animales de escala considerable, pero son tan fragmentarias y tan pocas que cualquier estimación de longitud total tiene un nivel de incertidumbre que hace el ejercicio especulativo en lugar de científico. La imagen que emerge de ese inventario no es la de un campeón solitario con un récord incontestado. Es la de un mundo en el que las serpientes de gran tamaño fueron, durante el Paleoceno y el Eoceno, considerablemente más comunes y más ampliamente distribuidas de lo que el enfoque en Titanoboa como caso único sugiere. Las condiciones climáticas de esos períodos crearon oportunidades ecológicas para depredadores de escala mayor, y en distintos continentes, distintos linajes de serpientes las aprovecharon de forma independiente. Titanoboa fue el más grande de esos linajes en Colombia. Vasuki fue probablemente su equivalente en el subcontinente indio. Gigantophis en el norte de África. Palaeophis en los mares del Tetis. La serpiente más grande de la historia no fue un campeón solitario. Fue el representante mejor documentado de un fenómeno mundial. Para entender completamente por qué las estimaciones de longitud de ambos animales tienen la incertidumbre que tienen, es necesario entender la anatomía de las vértebras de serpiente y lo que esas vértebras pueden y no pueden decir. Una serpiente no tiene extremidades, no tiene costillas fusionadas formando un esternón, no tiene escápulas ni pelvis de las que inferir escala corporal. Tiene cráneo, columna vertebral y costillas libres. De esos elementos, la columna es la que más fácilmente se preserva, porque el tejido mineral del hueso vertebral resiste la diagénesis, el proceso químico de fosilización, mejor que los huesos planos y delgados del cráneo. El problema es que la columna de una serpiente tiene entre 100 y 500 vértebras, dependiendo de la especie. 12 vértebras de una boa no te dicen necesariamente cuántas vértebras tenía la boa en total, ni 27 vértebras medias de Vasuki te dicen cuántas vértebras tenía Vasuki en total. Esa incógnita, el número total de vértebras, es tan crítica como el tamaño de cada vértebra individual para estimar la longitud. Los investigadores la resuelven usando el número promedio de vértebras de las especies actuales más próximas. Si los boideos modernos tienen entre 250 y 350 vértebras y el tamaño de las vértebras medias de Titanoboa es tal, y la relación entre tamaño de vértebra media y longitud total en boideos actuales es una determinada función matemática, entonces la longitud estimada de Titanoboa es el resultado de aplicar esa función con ese número de vértebras. Cada uno de esos supuestos tiene un intervalo de confianza. Los investigadores los propagan matemáticamente para producir el rango final de estimación. Y el rango final, 12,8 a 14,3 metros para Titanoboa, 10,9 a 15,2 metros para Vasuki, refleja esa propagación de incertidumbre. Los extremos del rango de Vasuki, 15,2 metros, son el resultado de combinar los supuestos que tienden a producir estimaciones más altas. El centro del rango, alrededor de 13 metros, es el resultado de los supuestos medios. Y el extremo bajo, 10,9 metros, es el resultado de los supuestos más conservadores. Cuando en los titulares de 2024 se leyó que Vasuki era más grande que Titanoboa, la afirmación correspondía al extremo alto de un rango de estimación, no al valor central. Eso no descalifica la importancia del hallazgo. Un animal cuyo extremo alto de estimación supera a Titanoboa es, como mínimo, un serio contendiente al título. Pero la diferencia entre probablemente el más grande y definitivamente el más grande es exactamente la diferencia que la literatura científica mantiene y que la divulgación suele ignorar. La ecología de Vasuki, en la medida en que los sedimentos de la formación de Kuch permiten reconstruirla, añade un detalle que lo acerca a Titanoboa en algo más que el tamaño. Los sedimentos de la mina de Panandro, donde se encontraron las vértebras, son lignitos, carbones de baja calidad formados a partir de materia vegetal que se acumuló en un ambiente pantanoso costero hace 47 millones de años. El mismo tipo de ambiente que el cerrejón colombiano, costal,
pantanoso, tropical, con gran abundancia de materia orgánica en descomposición y aguas someras ricas en fauna acuática. En ese ambiente del Eoceno de Gujarat también vivían cocodrilos. Los sedimentos de la formación contienen restos de saurópodos acuáticos, tortugas y peces que habrían constituido las presas potenciales de un depredador del tamaño de Vasuki. Titanoboa cazaba cocodrilos y tortugas gigantes en los pantanos del Cerrejón Paleocénico. Vasuki probablemente cazaba fauna equivalente en los pantanos del Gujarat Eocénico. Dos serpientes de escala comparable, en pantanos tropicales de continentes distintos, con presas análogamente grandes. El planeta más caliente que el actual, 47 millones de años atrás, produjo en el noroeste de India el mismo tipo de depredador que había producido 13 millones de años antes en el norte de Colombia. Lo que la ciencia no puede responder todavía sobre Vasuki incluye preguntas fundamentales sobre su biología. No sabemos cómo mataba. Los matsoidos no son constructores. No son boidos ni pitónidos. La constricción, el método de muerte por sofocación que usan los miembros vivientes de esas familias, no es confirmable en los matsoidos, porque sus parientes más cercanos están todos extintos y porque la morfología de las vértebras no dice nada directamente sobre el comportamiento. No sabemos cuánto vivía. Las estimaciones de longevidad en serpientes extintas son imposibles a partir de vértebras solas. No sabemos si era solitario o si tenía algún grado de comportamiento social. Las serpientes actuales más grandes, los pitones reticulados y las anacondas verdes, son prácticamente solitarias, excepto durante el periodo reproductivo. Vasuki era probablemente similar, pero eso es inferencia por analogía, no evidencia directa. Y no sabemos si existen otros especímenes en otros yacimientos del Eoceno de India o del sudeste asiático que pudieran revelar más sobre este animal. Los matsoidos eran un grupo distribuido en Gondwana durante el Mesozoico y el Paleógeno. Restos de matsoidos se han encontrado en India, Madagascar, Australia, África y América del Sur. La probabilidad de que existan otros yacimientos con material de Vasuki o de parientes cercanos es significativa, pero el trabajo de campo sistemático en los lignitos del Eoceno del subcontinente indio está en una fase muy inicial. En el año 2004, los geólogos del distrito de Kutch sacaron 25 vértebras de un animal sin nombre, de entre los estratos carboníferos de 47 millones de años de la mina de Panandro. Las almacenaron. El trabajo rutinario de la mina continuó. 20 años después, cuando esas vértebras recibieron la descripción formal que merecían, Titanoboa dejó de ser el campeón indiscutido del orden Squamata. No porque Vasuki sea definitivamente más largo. Los rangos de incertidumbre no lo permiten afirmar con la precisión que la ciencia requiere, sino porque lo que las vértebras de Panandro revelan es que el Eoceno de India produjo, de forma independiente, un animal de la misma escala que el Paleoceno de Colombia, que el fenómeno de las serpientes gigantes fue más amplio, más diverso y más geográficamente extendido de lo que Titanoboa, como caso único, sugería. El título de serpiente más grande de la historia siempre fue más complicado de lo que los museos de historia natural comunicaron. Lo que Vasuki indicus añade a esa complicación es otra línea de evidencia desde otro continente, otro período y otra familia evolutiva, señalando en la misma dirección. Hubo un mundo en que el suelo de los pantanos tropicales era territorio de serpientes de 15 metros. No en un continente, en varios. No en un período, en varios. Ese mundo no dejó un campeón, dejó un patrón. Y el patrón dice que lo que el planeta permite crecer a los animales que viven en él cambia con el clima que lo define.